Listo. Bueno, vamos a explicar una parte importante de la investigación, que es la operacionalización de variables. Tenemos que considerar algunos aspectos antes de pasar a la operacionalización y es el tema de contar con preguntas. Y cada uno de los grupos ya tiene definidos sus preguntas. Habría que revisar si esas preguntas están bien. Principalmente una pregunta de investigación debe tener 2 a más variables en la pregunta. Cuando ya se tienen estas preguntas con las 2 variables, que una variable sería la variable independiente y la otra dependiente. Entonces, identificamos cuáles serían las variables dependientes e independientes. En este ejemplo que se observa acá, la pregunta es cuáles son los factores familiares que intervienen en la aceptación o rechazo de niños portadores de VIH-Sida. Cuando se habla de la operacionalización es el desglose de procedimientos para poder dar paso a otros aspectos de la investigación y en este caso hablamos de la operacionalización y el desglose de la pregunta que está inicialmente acá y acá ubicamos la variable dependiente que son factores familiares, la conexión de la frase que interviene en la aceptación y rechazo de niños portadores de VIH, que sería la variable independiente, porque es el problema principal que estamos tratando de analizar. Con ello, entonces, cuando ya está la operacionalización de la pregunta, es decir, el desglose entre variable dependiente e independiente, pasamos al siguiente paso. Tenemos que identificar o más bien demostrar qué estamos entendiendo por la variable principal, que en este caso factores familiares. Y acá es importante retomar lo que hemos dicho, lo que sabemos desde la parte empírica del problema y luego lo que hemos leído de los textos. Ya cada uno de ustedes ha hecho una revisión de textos, seguramente que ya tienen, digamos, otra percepción de su problema de investigación. Entonces, en este caso, de los factores familiares, ¿qué subvariables puedo ubicar? Y acá ustedes identifican 3 de las que yo he colocado. No he leído sobre el tema, pero sin embargo, a partir del conocimiento empírico podríamos identificar la de desintegración familiar, la desinformación sobre este problema o sobre esta enfermedad y la religión, que podían ser como factores que puedan tanto aceptar o rechazar a un niño con VIH. Luego pasamos a la variable independiente y acá identificamos 2 subvariables. Una de ellas es comportamiento de los niños, es decir, cuál es el comportamiento de los niños que padecen de VIH-Sida. Y por otro lado también podemos ubicar cuáles son las características de las familias de niños con VIH-Sida. ¿Cuáles esas características? Son, no sé, habría que identificar si son de área rural, de área urbana, familias numerosas o no. Bueno, igual puede ubicarse otra variable acá, por ejemplo, cómo se contagió o los medios de contagio de los niños, si eso es hereditario o en algún centro médico se pudo contagiar el niño. Bueno, si ustedes ya ven aquí hay variables principales y luego las subvariables que se han desprendido de variables principales. Con ello entonces ya tenemos, diríamos, 6 subvariables. ¿Para qué me sirven estas subvariables? Esto mismo me servirá para 2 cosas que continúan con la investigación. Para poder armar el esquema del marco teórico y otro para poder definir cuáles serían los indicadores que establecer para realizar el trabajo de campo o la investigación, ya sea documental o de campo, pero sí tenemos que ubicar los indicadores de esta problemática. Entonces, eso es la razón de ser de las preguntas. La teoría dice que puede ser desde las preguntas o de los objetivos, la operacionalización de variables. Ahora bien, con esto que ya tengo acá la operacionalización, incluso estos subvariables me pueden servir también para ir construyendo mis objetivos. ¿Qué tanto quiero alcanzar para poder
analizar esta problemática de los factores familiares que influyen en el rechazo a la aceptación de los niños con VIH. A lo mejor es la madre la que rechaza porque está desintegrada la familia o porque hay desinformación, porque muchas veces hay personas que no se quieren acercar a los niños, pero sabemos que esta enfermedad es de transmisión a través de la sangre. Entonces, pero también hay otro factor importante que es la religión, que muchas veces no ayuda para poder apoyar a los niños, principalmente con esta enfermedad. Entonces, este ejercicio deberían hacer ustedes con sus preguntas ya definidas. Cada uno de los grupos ya tiene el tema, el problema y luego las preguntas. Revisen si las preguntas no tienen dos o más variables, no son preguntas de investigación y no vamos a concretizar el trabajo desde el método científico si no tienen dos variables. Nos exige, según la teoría, dos variables o más dentro de la pregunta y con ello entonces podemos hacer el desglose o la operacionalización de cada una de estas variables. Seguramente que preguntarán cuál va a ser el ejercicio. El ejercicio que corresponde ahora, primero que cada uno debería hacer el ejercicio con una pregunta para ver si estamos comprendiendo y qué está, digamos, inmerso entre sus preguntas para colocar las variables, tanto principales como las subvariables. Y con ello entonces se pide que cada uno de los grupos debe desglosar o debe operacionalizar sus preguntas ya identificadas. La mayoría identificó de una pregunta principal y luego 6 específicas. Esas deben ser desglosadas. Entonces la tarea que se pide para la próxima semana es que ustedes tengan las variables ya desglosadas, perdón, las preguntas ya desglosadas y luego con las variables tener el esquema del marco teórico y luego culminar con el planteamiento del problema, que faltarían los objetivos y la justificación del problema. Entonces es lo que se pide para la próxima semana, que tenga sus objetivos ya definidos, la justificación del problema, por qué están analizando, hasta dónde quieren llegar, y ahí se plasma en los objetivos. Pero para ello tenemos que tener las subvariables para poder ubicar los objetivos específicos y general. Y por otro lado también ya ustedes tienen una base de datos mínima con la primera búsqueda de investigación que hicieron. Entonces hay que construir los antecedentes. Entonces, en concreto, el trabajo va a ser culminar con el planteamiento que implica realizar o elaborar los objetivos, la justificación, los antecedentes, más el esquema del marco teórico. Es lo que esperamos como resultado de este ejercicio que deberían hacer. Bueno, lo estamos haciendo porque algunas secciones no recibieron la sesión de esta semana, así que compartimos este pequeño video para orientarlos con el trabajo que deben realizar. Cualquier duda que tengan, igual lo pueden trasladar al chat que se tiene del grupo de coordinadores. Así que agradecerles, por favor, para que puedan hacer el ejercicio que corresponde la otra semana. Gracias.